A como están las cosas, da la impresión que el reloj del apocalipsis se ha puesto en marcha y que nos acercamos a una catastrófica guerra nuclear. O puede que no. Pero para analizar el presente siempre debemos darle una mirada al pasado. Pues hay que recordar que Estados Unidos, el autor intelectual y material de los dos bombazos nucleares en Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, tras casi 80 años del suceso, aún lleva la pesada etiqueta de ser el único país en la historia en haber usado bombas atómicas que acabó con la vida de decenas de miles de civiles inocentes. Historiadores de todo el mundo han debatido por años y siguen debatiendo sin llegar a un consenso de si era necesario usar las bombas atómicas o no contra un Japón casi rendido. A mi criterio no eran necesarias desde el punto de vista militar, pues Hitler ya estaba muerto, los alemanes en Berlín ya estaban rendidos ante los soviéticos y los aliados de los alemanes ya estaban casi acabados como Japón, que estaba casi de rodillas, por lo que desde el punto de vista militar no hacía falta matar a tanta población civil usando bombas atómicas, cuyas consecuencias siguieron siendo devastadoras por años. Sin embargo, desde el punto de vista político y el de crear un temor global o un respeto global por medio del miedo, en Washington sí le vieron sentido. Después de todo, eran los únicos que en 1945 tenían tales armas. El siguiente país en tenerlas fueron los soviéticos, pero solo 4 años más tarde. Por eso siempre digo que con esos bombazos nucleares en Japón, Estados Unidos, sin decir una sola palabra, le gritó en voz súper alta al mundo quién era el papá de los pollitos en este gran gallinero llamado planeta Tierra. Los expertos políticos y militares alrededor del mundo que justifican esa atrocidad estadounidense en Japón en 1945 dicen que era necesario porque gracias a ello se aceleró el fin de la guerra y Japón se vio obligado a aceptar todas las condiciones estadounidenses, incluso una constitución de paz, redactada por cierto por militares estadounidenses, más la permanencia de militares estadounidenses a lo largo y ancho de Japón. No olvidemos que hoy en día Japón es el país que más bases militares estadounidenses alberga, y todo ello Estados Unidos lo logró con el uso de 2 bombas nucleares y la eliminación de unos 250.000 japoneses. Durante la Guerra Fría hubo varios momentos de tensión nuclear entre los dos bloques de poder, Estados Unidos y la Unión Soviética, pero ambos sabían que una guerra nuclear entre ellos sería el fin de la humanidad. Hoy en día se cree que Estados Unidos y Rusia tienen unas 6.000 ojivas nucleares, cada uno, pero en los momentos más tensos de la Guerra Fría, la Unión Soviética alcanzó a tener más de 40.000 ojivas y Estados Unidos unas 30.000. La Guerra Fría terminó hace 30 años, afortunadamente sin guerra nuclear, y desde entonces casi ni se hablaba de esas armas de destrucción masiva, pero los acontecimientos actuales nos ponen a mirar el reloj nuclear. No son pocos los expertos que dicen que Rusia podría usar armas nucleares en Ucrania para cumplir con los mismos objetivos que logró Estados Unidos tras los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki. Una rendición más rápida del enemigo, que el enemigo acepte todas tus condiciones, conseguir el despliegue de contingentes militares en todo el territorio enemigo, al tiempo que lo alejas de alianzas con otros rivales. Todo esto lo consiguió Estados Unidos en Japón en 1945 y todo esto lo puede supuestamente conseguir Rusia en Ucrania, si en medio de sus avances militares lanza un ataque nuclear para obligar a Ucrania a aceptar todas las condiciones rusas, como lo hizo Estados Unidos con Japón en 1945. Pero la verdad es que el contexto es diferente. En 1945 los soviéticos eran aliados de los estadounidenses, además que nadie más que Estados Unidos tenía armas nucleares, a diferencia de hoy en día, que Rusia tiene a la OTAN y Estados Unidos de enemigos, y Rusia no es el único con tener esas armas. Por eso el contexto es muy diferente. Pese a todo, esa es la nueva narrativa que nos intentan contar los expertos occidentales, que de una u otra manera justifican los bombazos nucleares estadounidenses en Japón en 1945, pero que paradójicamente no justificarían nada si el ataque nuclear lo hace Rusia. Pero vayamos por partes, que en esta historia hay muchos involucrados con intenciones no tan nobles. Agárrense de sus asientos, que es aquí donde el video se pone bueno. Cuando en febrero del 2022 Rusia invadió Ucrania, el presidente Vladimir Putin lanzó una dura advertencia a los aliados de Ucrania por si estos se planteaban intervenir militarmente para detener a los rusos. Escuchemos con atención.
Ahora unas palabras importantes, muy importantes para aquellos que desde fuera puedan verse tentados a intervenir en los acontecimientos que están teniendo lugar en Ucrania. Quien quiera que intente obstaculizarnos y más aún crear amenazas a nuestro país, a nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y los conducirá a consecuencias que nunca antes habían experimentado en su historia. Estamos preparados para el desarrollo de cualquier evento. Se han tomado todas las decisiones necesarias para esto. Espero que me hayan escuchado. Obviamente Putin se refería a Estados Unidos y a los países de la OTAN en general, advirtiéndoles de que si se metían en el conflicto ucraniano, Rusia entendería aquello como una declaración de guerra y se vería obligado a atacar a Estados Unidos o a los países de la OTAN que decidieron meterse en la guerra ucraniana. Quedaba claro que tal escenario podía escalar hasta el uso de armas nucleares. Quien quiera que intente obstaculizarnos y más aún crear amenazas a nuestro país, a nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y los conducirá a consecuencias que nunca antes habían experimentado en su historia. Esa advertencia de Putin era la primera línea roja trazada por el oso ruso, y ahí comenzó una partida táctica y psicológica desde la OTAN por tantear qué significaba para Rusia obstaculizarlos o crearles amenazas. Por eso los países de la OTAN desde el minuto 1 tuvieron mucho cuidado a la hora de ayudar a Ucrania, aunque con el tiempo fueron de menos a más, en vistas de que el oso ruso no terminaba por sacar sus garras. La OTAN empezó donando botas, cascos y chalecos a Ucrania y fueron aumentando su apuesta hasta enviar a escondidas a instructores de la OTAN para brindarles asesoría y luego darles armas más modernas como tanques, misiles de mayor alcance e incluso cazas estadounidenses F-16. ¿No son acaso estos suministros de armamento avanzado de la OTAN a Ucrania formas de obstaculizar los objetivos que Rusia quiere alcanzar en Ucrania? Todos sabemos que al menos en parte sí, pero Rusia no se ha atrevido a contestarle directamente a la OTAN, como Putin lo prometió. Por eso, tras 2 años y medio de guerra, Putin ha sido objeto de ciertas críticas en los medios de comunicación occidentales, que entre líneas han buscado, aunque es algo que se logra sin mucho esfuerzo, la verdad, alentar a los usuarios de las redes sociales a empezar sus típicas campañas de burlas y memes contra la Rusia de Putin, que supuestamente no ha hecho nada tras ver cómo la OTAN cruza una línea roja tras otra. Por eso es común leer en las redes sociales: esta ya es la enésima advertencia de Putin con armas nucleares, y al final no hará nada porque le tiene miedo a la OTAN, como si Putin tras advertir debería a la mínima usar armas nucleares y empezar la destrucción de la humanidad. Me causa vergüenza ajena ver tales comentarios, como si quisieran que Putin cumpla sus advertencias de usar armas nucleares si el occidente colectivo cruza las líneas rojas que ha ido cruzando. Estos aficionados del occidente colectivo creen que si Rusia usa armas nucleares contra la OTAN destruiría toda Rusia en un abrir y cerrar de ojos, y luego el resto del mundo viviría en paz sin Rusia. No, señores, no, Federico. Si Rusia usa armas nucleares contra la OTAN, lo mejor que pueden hacer es ir a la iglesia, confesarse, regresar a casa, tomarse una ducha y ponerse a rezar, si es que el tiempo les alcanza. Para los que creen que Rusia puede ser eliminada por la OTAN, les recomiendo leer un poco sobre el sistema perímetro ruso, también conocido como la superarma del fin del mundo. Este complejo de ataque nuclear masivo ruso es capaz de realizar un ataque nuclear automático si no recibe una respuesta de funcionarios de alto nivel durante un periodo de tiempo tras el inicio de una guerra nuclear. Si no recibe una señal, este sistema ruso identificará como que los más altos funcionarios de Rusia con acceso a armas nucleares ya fueron eliminados y comenzará automáticamente un ataque de represalia contra el país o países que hayan bombardeado Rusia. Es decir, funciona bajo el principio: si muero yo, entonces tú tampoco podrás vivir. De ahí que el presidente ruso haya dicho esto. ¿Para qué necesitamos un mundo en el que no exista Rusia?
Para los prorrusos que piensan que esto es un juego y que Rusia puede derrotar a la OTAN en una guerra nuclear, sepan que Estados Unidos también tiene sistemas superdestructivos. En una guerra nuclear no habrá ganadores, perdemos todos. Entiendo las burlas, memes y caricaturas a Putin por advertir y no llevar a cabo sus advertencias, pero deberíamos mejor alegrarnos. Una guerra nuclear sería el fin de Rusia, de Europa y del norte de América en cuestión de días, mientras el resto del mundo se iría consumiendo de a poco en medio de un invierno nuclear. Los últimos sobrevivientes de nuestro planeta serían testigos de cómo todo en la Tierra se fue muriendo. Además, a mi criterio, si Rusia no cumple sus advertencias de atacar a la OTAN, si estos obstaculizan a los rusos en Ucrania, es básicamente porque Putin aún considera que toda la ayuda de la OTAN a Ucrania aún no amenaza la seguridad nacional y soberanía de Rusia. Pero con cada advertencia y con cada línea roja cruzada, nos acercamos más y más a la que podríamos decir sería la línea roja definitiva, la última gota que haga derramar el vaso de agua. Una nueva línea roja acaba de ser trazada por Rusia hace unos días. Solo falta que la OTAN decida cruzarla o no, aunque la verdad puede que decidan solo pisarla. ¿De qué manera? Pues atentos, que ahora entramos al meollo del asunto. A juzgar por los comentarios en las redes sociales tanto en español así como en inglés, francés, ruso y otros idiomas, yo no soy el único que piensa que Putin actúa y responde de manera mucho más moderada de lo que lo haría cualquier otro líder ruso en su lugar. Un Tolstoy que tiene una manera impulsiva de contestar, un Medvedev que no tiene pelos en la lengua a la hora de proferir amenazas a Estados Unidos y la OTAN, o un Zhirinovsky que falleció pero de estar en el lugar de Putin ni se imaginan de lo que hubiese sido capaz de hacer, cualquiera de ellos no hubiese tenido ninguna consideración histórica a la hora de apretar el botón nuclear las veces que Occidente cruzó cada línea roja dibujada por Rusia. Que Putin no cumpla sus advertencias no hace a Putin un líder débil, sino que lo hace un líder que piensa con cabeza fría, y estoy seguro que tiene muchos planes de respuesta. Por todo esto, yo creo firmemente que si en lugar de Putin estuviese otro, el mundo estaría ardiendo desde hace rato. De eso no tengan ninguna duda. Recordemos que desde la OTAN empezaron donando botas, cascos y chalecos a Ucrania y fueron aumentando su apuesta hasta darles armas más modernas, notando que Rusia no reaccionaba como había prometido ante cada línea roja cruzada. La actual línea roja de Putin es que Rusia no tolerará si la OTAN permite a Ucrania atacar territorio lejano ruso con misiles de largo alcance de la OTAN. En tal escenario, Rusia se reserva el derecho a realizar ataques a los países de la OTAN, lo que daría inicio a la Tercera Guerra Mundial. En las redes sociales he visto cómo usuarios pro-ucranianos dicen que si Rusia ha estado atacando Ucrania con variados tipos de misiles de corto y largo alcance y hasta con misiles hipersónicos durante más de 2 años, entonces que Rusia no se queje de que Ucrania quiera atacar con misiles de largo alcance ciudades rusas alejadas del campo de batalla. En medio de una guerra, este pensamiento suena lógico, no lo vayamos a negar. Si me atacas, pues yo te ataco. Pero hay un detalle que muchos de estos usuarios no saben, más que nada porque los medios tradicionales con los que ellos informan no lo cuentan. Los seguidores más fieles de este canal lo saben, pero lo repito para aquellos que no están al tanto. Para realizar ataques contra un objetivo en concreto con misiles de largo alcance que Ucrania no fabrica, sino que los obtiene gracias a los países de la OTAN, para atacar un objetivo lejano no hace falta solo contener el misil y apretar un botón, pues para dar en el blanco a cientos de kilómetros son necesarios datos de inteligencia, datos satelitales y otros datos militares que las fuerzas ucranianas no pueden obtener al no tener la tecnología satelital, ni de inteligencia ni militar necesarias para realizar un ataque de largo alcance. ¿Cómo puede Ucrania obtener estos datos? Obviamente mediante la OTAN, que previo a un ataque a larga distancia ucraniano debe hacer el trabajo de campo sucio y con su tecnología satelital entregar los datos a Ucrania para al fin poder llevar a cabo un ataque de largo alcance. Pero en tal escenario el ataque contra Rusia no sería realizado simplemente por Ucrania, sino que básicamente sería un ataque realizado con armas de la OTAN, con satélites de la OTAN, con inteligencia de la OTAN y con expertos militares de la OTAN, solo que realizado desde territorio ucraniano.
Por eso se dice que un ataque con armas de la OTAN a objetivos lejanos rusos haría a la OTAN parte del conflicto ucraniano en materia ya no de proveedor, sino en materia propiamente militar. Por eso en Rusia interpretarían un ataque a Rusia desde Ucrania con misiles de largo alcance de la OTAN. Rusia lo interpretaría como una declaración de guerra a Rusia por parte de la OTAN, y Rusia se plantearía atacar objetivos de la OTAN, dando inicio a la Tercera Guerra Mundial. Ese es el gran detalle que muchos no saben y que muchos no cuentan. Ucrania necesita la tecnología satelital y de inteligencia de la OTAN para atacar territorio lejano ruso. Además, los ataques a larga distancia, aun si el objetivo es militar, muchas veces conlleva a daños colaterales, a muertes de civiles. Y un fallo de la OTAN los haría culpables de cualquier muerte civil rusa que pudiesen provocar, escalando el conflicto a la enésima potencia. En resumen, Ucrania lleva semanas pidiendo a sus aliados de la OTAN que les permitan con armas de la OTAN atacar suelo lejano ruso, pero en la OTAN saben que al dar el visto bueno, ellos mismos se meterían de lleno en el conflicto al convertirse en autores intelectuales de los ataques a Rusia, lo que podría convertirlos en blancos de ataques rusos, pues esa es la línea roja rusa actual, señores de la OTAN. No permitan atacar ciudades lejanas rusas, de lo contrario podrían ser blancos de ataques rusos, incluso con armas nucleares. Por eso en la OTAN llevan semanas partiéndose la cabeza para decidir si permitir a Ucrania o no atacar Moscú y otros lugares, porque entienden que esa sí podría ser la línea roja definitiva que Putin no toleraría. ¿Pero qué exactamente no toleraría Putin? Si desde Ucrania se atacase un aeródromo militar cerca de Moscú sin causar ninguna muerte, se lo considerará como un cruce de la línea roja y haría que en Moscú decidan atacar a la OTAN. Puede que sí o puede que no. ¿Qué exactamente no toleraría Putin y qué exactamente consideraría el cruce de su última línea roja? Es algo que nadie puede descifrar. Por eso, en estos momentos, desde la OTAN, siguen analizando escenarios y tratando de adivinar si Putin anda otra vez de charlatán o no con sus líneas rojas y advertencias. Uno de los escenarios que barajan en la OTAN es que Rusia de verdad no se atrevería a atacar a la OTAN, pero sí podría empezar una guerra en toda regla en Ucrania. Y si se presiona un poco más a Putin, puede que Rusia use armas nucleares en Ucrania, lo que sería una oportunidad de oro para la élite política estadounidense. ¿Por qué? Bueno, si Rusia siente amenazada su seguridad nacional y Rusia usa al menos armas nucleares tácticas en Ucrania, los noticieros de todo el mundo nos bombardearían con noticias, reportajes y debates sobre lo mala que es Rusia al atacar con armas nucleares a la indefensa Ucrania. Luego se escribirían libros, se filmarían documentales y hasta películas al más puro estilo hollywoodense sobre ese ataque nuclear ruso, lo que haría que el mundo se olvidara de que durante 80 años Estados Unidos llevó la pesada etiqueta de haber sido el único país que usó armas nucleares contra otra nación, acabando con la vida de más de 200.000 personas. De ahí en adelante se hablaría solo del ataque nuclear ruso, aun si este termina con menos víctimas mortales que en Hiroshima y Nagasaki. Es muy peligroso tocarle los egos al oso y apretarlos, porque nadie sabe cómo este puede reaccionar. Y es que, como ustedes bien saben, Rusia ha cambiado su doctrina nuclear. Para entender mejor la nueva doctrina nuclear rusa, escuchemos otra vez al presidente ruso. En la agenda de hoy tenemos un tema relacionado con la actualización de los fundamentos de la política de Estado en el campo de la disuasión nuclear. Junto con la doctrina militar, se trata de un documento en el que se define y detalla oficialmente la estrategia nuclear de Rusia. En primer lugar, está establecido el principio básico del uso de armas nucleares, es decir, el uso de fuerzas nucleares es una medida extrema para proteger la soberanía del país. Permítanme subrayar que siempre hemos abordado estas cuestiones con la máxima responsabilidad. Somos conscientes del poder colosal que poseen estas armas y buscamos fortalecer el marco legal internacional para la estabilidad global y prevenir la propagación de las armas nucleares y sus componentes. Hoy en día, la triada nuclear rusa sigue siendo la garantía más importante de la seguridad de nuestro Estado y de nuestros aliados, un instrumento para mantener la paridad estratégica y el equilibrio de poder en el mundo.
¿Sobre qué me gustaría llamar especialmente su atención? En la versión actualizada del documento para los cambios en la doctrina nuclear rusa, se propone considerar la agresión contra Rusia por parte de cualquier estado no nuclear, pero con la participación o el apoyo de un estado nuclear, como un ataque conjunto contra la Federación de Rusia. Consideraremos tal posibilidad una vez que recibamos información confiable sobre el lanzamiento masivo de armas de ataque aeroespaciales y el cruce de ellas de nuestra frontera estatal. Me refiero a aviones estratégicos y tácticos, misiles de crucero, drones, aviones hipersónicos y otros. Nos reservamos el derecho de utilizar armas nucleares en caso de agresión contra Rusia y Bielorrusia. Todas estas cuestiones fueron acordadas con la parte bielorrusa, con el presidente de Bielorrusia. Incluso si el enemigo, utilizando armas convencionales, crea una amenaza crítica a nuestra soberanía, nos reservamos el derecho a usar armas nucleares. Tras estas declaraciones de Putin, los medios de todo el mundo empezaron a analizar la nueva doctrina nuclear rusa, que se produjo en un momento cuando Ucrania, un estado sin armas nucleares, presiona a Estados Unidos y a otros países de la OTAN para que le proporcionen armas de largo alcance que le permitan atacar más profundamente dentro de Rusia. La renovación de la doctrina nuclear rusa está claramente destinada a hacer que los responsables políticos occidentales se lo piensen dos veces mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky presenta su plan de victoria a la administración Biden. Al blandir el gran garrote del arsenal nuclear ruso, Putin está insinuando que los costos potenciales de proporcionar a Ucrania ese armamento pueden ser demasiado altos para Occidente. Las nuevas líneas rojas de Rusia pueden ser difíciles de percibir, pero ese puede no ser el punto, publicaba la CNN. Hay dos puntos notables con respecto a la doctrina militar rusa anterior. La doctrina del 2020 permitía a Rusia el uso de armas nucleares en respuesta a una agresión convencional que pusiera en peligro la existencia misma del Estado. Ahora esto se ha relajado ante amenazas extremas a la soberanía del Estado. ¿Qué significa esto? ¿Quién define cuál es el grado de amenaza? Probablemente el señor Putin. Ahora se acentúan los ataques masivos en el espacio aéreo ruso como una amenaza. ¿Quién define qué constituye masivo o lo suficientemente masivo? Probablemente el señor Putin. Escribió en la red social X Mariana Budgerin, investigadora en la escuela Kennedy de Harvard, sugiriendo que las líneas rojas existen principalmente en la mente de Putin, que es quien interpretará cuándo la OTAN ha cruzado su línea roja y cuándo no. Tratar de entender cuándo Putin podría interpretar que la OTAN ha cruzado su línea roja o no es el gran dilema de la OTAN, desde donde podrían decidir permitir a Ucrania atacar Rusia sin que este ataque sea masivo, así como, por decirlo de alguna manera, un ataquito pequeñito cerca de Moscú a un objetivo militar ruso sin muchas bajas de personal, para ver qué pasa. Puede que esto en Rusia se interprete como que la OTAN está pisando la línea roja pero que no la ha cruzado. O puede que este acto sea el que despierte al oso y lo haga levantarse lleno de furia. Nadie lo puede saber, pero parece que en la OTAN se plantean empezar a tantear de a poco la situación, como jugando con fuego, porque existe el peligro latente de que Rusia finalmente pueda recurrir al uso real de un arma nuclear en Ucrania y hasta contra objetivos militares de la OTAN. Mucho se ha hablado también de que Rusia podría, por medio de terceros, llámense hutíes, yemeníes o lo que sea, atacar, digamos, un imponente portaaviones estadounidense. Este escenario también es muy probable. La OTAN puede decir, nosotros no atacamos Rusia, fueron los ucranianos con armas de la OTAN. Y Rusia puede decir lo mismo. El hundimiento de tal portaaviones estadounidense no fue realizado por Rusia, sino por fulanito que tiene armas rusas. ¿A dónde nos llevaría todo esto? Pues obviamente a una escalada aún mayor entre potencias nucleares.
Mariana Budgerin, investigadora en Harvard, recuerda que Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, cuando Japón estaba casi derrotada por medios convencionales. Pero según ella, Estados Unidos logró 3 objetivos principales. Terminaron la guerra con Japón más rápidamente, permitieron a Estados Unidos imponer las condiciones de terminación de la guerra y de arreglo posbélico, es decir, con una rendición incondicional y una ocupación militar estadounidense de Japón, y por último causaron una fuerte impresión en la Unión Soviética, que pasó de ser aliado durante la Segunda Guerra Mundial a un enemigo y archirrival geopolítico después. Si bien los precedentes históricos no deben aplicarse a lo largo del tiempo, se pueden extraer enseñanzas de ellos. El conjunto de incentivos para que Rusia recurra al uso de armas nucleares cuando está a punto de ganar en Ucrania no sería muy distinto de los que impulsaron la decisión estadounidense en 1945, escribe Mariana Budgerin en un artículo titulado ¿Por qué es más probable que Rusia recurra a armas nucleares en Ucrania si va ganando?, sugiriendo que Rusia puede usar armas nucleares con miras a los mismos objetivos que Estados Unidos se planteó en Japón en 1945, terminar más rápido la guerra, imponer sus condiciones, desplegar contingentes militares en el país enemigo y advertir a sus adversarios sobre el potencial nuclear. En su reciente discurso ante las Naciones Unidas, el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov dijo que Washington está preparando una aventura suicida para Europa, haciendo referencia a los posibles ataques ucranianos en territorio profundo ruso con el uso de misiles de la OTAN. Sergei Lavrov afirma, al igual que muchos líderes rusos ya lo han dicho, que nadie quiere una guerra nuclear, pero que Rusia está preparada para una. Estados Unidos piensa que avivando el fuego nuclear en Europa va a salir ileso, pero en Washington deben entender que el fuego nuclear también llegará a Estados Unidos al ser parte de la OTAN. Más o menos así advirtió a Washington el expresidente ruso Dmitry Medvedev en medio de la escalada del conflicto. Es importante destacar el hecho que los medios occidentales ya empiezan a publicar más a menudo que para Ucrania será muy difícil recuperar los territorios perdidos en el Donbass, y recuperar Crimea sería una quimera, por lo que lo más razonable es que en Kiev ya deban plantearse ceder el territorio ucraniano rusoparlante que Rusia ha tomado bajo su control y empezar las negociaciones de paz. Esto no lo digo yo ni lo propongo yo, esa es la realidad del conflicto que, como dije, muchos medios en Occidente pro-ucranianos empiezan a reconocer. Zelensky, por supuesto, quiere seguir luchando y sigue presionando a Estados Unidos y a la OTAN para que le permitan atacar territorio ruso profundo. No son pocos en la OTAN que dicen que deberían cumplir este deseo de Zelensky, y algunos hasta llegan a afirmar que Putin finalmente no hará nada. El próximo 10 de octubre Biden llegará a Alemania para discutir con los aliados más fuertes de la OTAN la petición de Zelensky y puede que decidan darle el visto bueno. Así que puede que por esas fechas el reloj del apocalipsis, de momento paralizado, empiece a hacer nuevamente tic-tac, y mientras a algunos se les dibujará una sonrisa por el visto bueno de la OTAN para atacar territorio profundo ruso, otros fruncirán el ceño sorprendidos mientras lanzan una señal para abrir el maletín nuclear. Tic-tac, cantará el reloj y los tambores de guerra de una guerra nuclear volverán a sonar. Esperemos que finalmente en la OTAN triunfe la cordura. De lo contrario, una nube radioactiva nos consumirá en un invierno nuclear. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.